Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botilla, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. Asimismo, un saludo muy especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta videoconferencia que hace parte del ciclo de capacitaciones en Derecho Penal denominada Prueba testimonial en el sistema penal acusatorio. Mediante el Acto Legislativo 03 del 2002, el Congreso de la República buscó darle un giro de 180 grados al sistema procesal penal colombiano, pasando de una justicia basada en un sistema netamente documental a un proceso de oralidad. Ello se plasmó luego en la Ley 906 del 2004, la cual fijó las etapas, requisitos y procedimientos para desarrollar el proceso penal que actualmente tenemos. Es así como de esto es una recopilación de pruebas que generalmente quedaban plasmadas en documentos, informes, dictámenes periciales y versiones de los testigos que no siempre eran escuchados en juicio. Se pasó de este modo a un modelo donde la prueba solo puede ser practicada en la audiencia de juicio. Obviamente en la audiencia de juicio oral, donde prima principios como el de la inmediación y el de la concentración, que buscan la protección de las garantías de las partes y el conocimiento directo del juez de todos los medios probatorios, facilitando de esta forma a la vez el derecho de contradicción y haciendo la justicia más transparente y más cercana a la verdad. El día de hoy tenemos el honor de contar con la participación del doctor Miguel Humberto Jaime Contreras, abogado de la Universidad de Antioquia, con especialización en Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Medellín, magíster en Filosofía de la Universidad del Valle. Se ha desempeñado como magistrado en los tribunales superiores de Barranquilla y de Medellín, autor de diversas publicaciones, entre ellas el libro El Derecho Implícito. También se ha desempeñado como docente de la Universidad de Antioquia y del Norte, entre otras. Tan pronto finalice la exposición, nuestro conferencista invitado dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Doctor Miguel Humberto Jaime Contreras, bienvenido. Es un gusto tenerlo con nosotros. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica Cuellar. Un cordial saludo desde la ciudad de Medellín. Saludo que extiendo a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial, a la doctora Diana Alexandra Molina Botilla, presidente del Consejo Superior, y naturalmente a todas las personas que se han conectado a esta videoconferencia, en especial a las servidoras y servidores de la rama judicial. Del tema de la prueba testimonial en el sistema acusatorio, me voy a centrar en la importancia que tiene la ciencia o razón del dicho. Me permiten unos segundos para compartir una videoconferencia, unas diapositivas que les permita seguir el curso de la exposición con mayor facilidad. Como les decía, me voy a centrar en la importancia de la razón de la ciencia del dicho, terminología que ustedes no encuentran en el Código de Procedimiento Penal, aunque existe en su consagración expresa en el Código General del Proceso, y es una categoría que los doctrinantes de la teoría general de la prueba manejan desde vieja data, desde el análisis crítico de cualquier testimonio. Escogí ese tema para profundizar fundamentalmente porque percibo, cuando menos en mi distrito, algunas dificultades en tanto queda en el olvido cuando los procesos son múltiples, con múltiples delitos o con múltiples procesados. A veces la indagación de la razón de la ciencia del dicho en respecto a cada evento, a cada hecho, se pierde el control y se desatiende tanto por las partes como por los jueces, y en las valoraciones
se pasa muy ligeramente sobre este aspecto, en la valoración de la prueba. Igualmente, el tema lo escogí porque si ustedes revisan la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte, no hay mayores aportes, ni reflexiones, ni consideraciones sobre este elemento, salvo en lo que concierne a la distinción entre prueba de referencia y prueba directa, donde la Corte tiene una pacífica y muy clara doctrina que se puede seguir. Para desarrollar el tema, voy a hacer una ubicación temática. Me ocuparé de por qué un testimonio tiene fuerza probatoria. ¿Cuál es el aspecto esencial que hace que un testimonio tenga fuerza probatoria? De ahí trataré con otros elementos de colegir por qué la exigencia de que en un testimonio debe constar cuál es la razón de la ciencia del dicho, que para traducirlo de mejor manera vendría a ser por qué lo que expone el testigo, por qué es posible que exponga el testigo lo que está diciendo, cuáles serán las condiciones de percepción, de visión que tuvo, qué capacidad tuvieron sus sentidos para tenerlo, y aún para rememorar cuando son episodios que han ocurrido en diferentes épocas que han quedado muy relegadas en el pasado. ¿Por qué razón el testigo logra dar cuenta de datos muy minuciosos cuando se trata de asuntos complejos? Es decir, ¿cuál es la razón para que lo que expone el testigo sea dicho por él como un elemento de su conocimiento, como una manifestación de su saber? Nos centraremos un poco en la utilidad de la razón de la ciencia del dicho y por último propondré varias conclusiones de las que me gustaría destacar algunas que tengan que ver con la actitud que debe tener el juez. Yo entiendo que a estas videoconferencias se vincula no solamente personal de la rama judicial, yo hice el enfoque de la exposición pensando en los jueces, aunque tengo entendido que también fiscales y defensores lo hacen, de todas maneras, cambiando lo que deban mutar, pues pienso que les puede resultar de provecho. Para seguir las reflexiones, estas preguntas orientadoras les podrían dar a ustedes cuenta de lo que nos interesa demostrar. El tema de la importancia de la ciencia razón del dicho y en general de la prueba testimonial tiene que ver o guarda relación con la teoría de la adjudicación del derecho. En nuestra visión anterior a la Constitución del 91 y a la enseñanza clásica que tenemos los abogados de alguna edad, se ignoraba al juez en este papel. La visión tradicional continental de la adjudicación del derecho se resumía en un aforismo. Algunos de ustedes deben recordar, decía más o menos, dadme los hechos y yo os daré el derecho. El juez era invisible y se ocultaba, lo cual tiene algún grado de comprensión si se asumía que el juez era la boca de la ley, y es la visión del derecho continental. En cambio, en la visión actual y la propia del common law, la propia del sistema donde el juez tiene la función de crear derecho, tenemos que no existía ese olvido del juez, del protagonismo del juez. Y actualmente nosotros tenemos que reconocer que el juez, dada la discrecionalidad que tiene, tanto en la reconstrucción del hecho como el derecho, es un factor importante en la adjudicación del derecho. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Un juez crítico, un juez que es capaz de evaluar la prueba con rigor. Nosotros no podemos rendirle culto a la apariencia ni a la comodidad, y en eso tenemos que ser rigurosos en la medida en que se juegan las libertades de las personas. Entonces, también revela que el juez es un factor importante en los logros que jurídicamente han alcanzado sectores sociales que históricamente han sido marginados, las perspectivas de género, por ejemplo, o las visiones diferenciales para
levantar la situación de los débiles, es una visión que tendría el juez, una mentalidad que le permitiría ser mucho más crítico en la resolución de los hechos para hacerla más realmente y procurar que en ella no tengan cabida los prejuicios ni los estereotipos que han justificado los tipos de discriminaciones que se quieren remediar. Cuando hablamos de los hechos, que es donde se ubica el tema que nos concierne, necesariamente ingresamos en el terreno de la verdad, pero de la verdad histórica, porque la comisión de los delitos queda en el pasado. Hay varias formas de clasificar la verdad. Yo les propongo aquí la alusión de la verdad inquisitiva versus la verdad acusatoria, lo cual alude, el criterio de distinción alude al modo como se obtiene la verdad en el proceso inquisitivo y al modo como se adquiere la verdad en el sistema acusatorio. Pero ambas verdades pretenden recoger lo que llamaríamos la verdad real o la verdad verdadera, que será el ítem que manejemos cuando veamos la verdad por correspondencia. La verdad inquisitiva o el modo de obtener la verdad a la manera inquisitiva presupone que la verdad es un asunto descubrible. Es decir, la verdad puede ser encontrada, puede ser descubierta. Entonces eso significa que para llegar a ella lo que necesitamos es un buen investigador, un investigador capaz, diligente, ilustrado y quizás en la época que tuvo mayor esplendor esta doctrina, ojalá guiado por Dios. Entonces, la verdad se aprendía por el inquisidor, guiado por Dios o por toda su sabiduría y por toda su experiencia, e incluso la defensa podría ser considerada como algo que estorbaba en ese tipo de procesos, porque habría que remover los obstáculos que aparentemente en esa indagación libre y exhaustiva que haría el investigador se encontraba la verdad. La verdad acusatoria, por el contrario, no parte de ese presupuesto. Yo diría que parte del presupuesto contrario, o no tan contrario, sino que no es posible llegar a una aprehensión de lo que llamaríamos lo ontológico de la verdad. En esa medida, entonces, lo mejor que se podría hacer es que entre la verdad de la acusación y la verdad de la defensa hubiera una confrontación, ojalá en las mejores condiciones de igualdad para ellas, de manera tal que de esa confrontación surgiera ante los ojos de un ser imparcial, como es el juez del sistema acusatorio, y determinara cuál es la verdad. En uno la verdad se descubre y en el otro la verdad se define entre las verdades enfrentadas y de ahí de la naturaleza adversarial. Naturalmente que las dos, que como son formas de obtener la verdad, llegamos al concepto de verdad por correspondencia, que es frente a la cual se hace el examen crítico de si se obtuvo o no se obtuvo el resultado deseado. La verdad por correspondencia significa que el enunciado sobre el cual se va a predicar verdad o falsedad corresponde con la realidad. Si corresponde con la realidad, es cierto, y si no corresponde con la realidad, no es cierto. Aristóteles lo acuña en una fórmula muy precisa, y Aristóteles dirá: verdad es decir de lo que es, y decir de lo que no es, que no es. Como estamos posicionada la verdad, evidentemente, para poder hablar de que existe dentro de un proceso judicial la verdad, habría que pensar en cuáles son los medios y las garantías, tanto orgánicas como garantías de verdad, que podrían permitirnos hacer ese juicio categórico de existencia de la verdad. Eso ocurre siempre y cuando existan pruebas. Y ahí encontramos el principio de la necesidad de la prueba. Modernamente, desde el siglo XII en adelante, la prueba está referida a la obtención de la verdad. La prueba sería algo racional, es un discurso racional de comprobación de hechos pasados e históricos. Entonces, ¿de qué dice el principio de la necesidad de la prueba? No es válido, no es legítimo que un juez soporte una decisión en aspectos fácticos
o en aspectos empíricos, es decir, de lo que ocurre en la experiencia, si no existe una prueba de ello. Eso sería más o menos lo que el postulado del principio de la necesidad de la prueba. Un juez no puede aseverar un evento fáctico si no media una prueba de ello. Naturalmente, que no todo tiene necesidad de ser probado. Y en esos eventos, obviamente, que el juez puede soportar su decisión en ello. Hay unos hechos exentos de prueba, como por ejemplo la definición del derecho. Al juez no tiene que probarle el derecho, por lo menos las normas nacionales. Se supone que él es el perito, él es el idóneo para declarar que es derecho. Tampoco los hechos notorios. Con los hechos notorios vale la pena hacer un pequeño excurso y alguna acotación. En el 2004, en el radicado 19.702, la Corte, en una providencia para un caso de Colgate Palmolive, introduce una reflexión que prácticamente acabaría con el hecho notorio al exigir prueba de la notoriedad del hecho. Esta visión, que es desafortunada, fue corregida porque la solución de la justicia del caso se hubiera podido manejar de otra manera. Lo que estamos discutiendo la doctrina actualmente, por lo menos podríamos decir, en la SP 3874 de 2019, por ejemplo, el 2 de septiembre de 2019, vemos una providencia del doctor Luis Antonio Hernández Barbosa, donde claramente nos deja establecido que los hechos notorios funcionan cabalmente en el derecho procesal penal. Y es que ahora tenemos un ejemplo muy vivido que para que no tenga el sentido de los hechos notorios, es decir, si un detenido o un defensor o un fiscal va a hacer alusión a que estamos en medio de una pandemia, eso no necesita probarlo porque es un hecho notorio. Es un hecho notorio porque toda la comunidad lo sabe y lo sabe el juez, que está padeciendo las limitaciones de la movilidad que esta situación nos ha impuesto. Por último, me gustaría especificar como de conceptos que debemos tener en claro, sería que la verdad procesal versus la verdad verdadera. La verdad procesal es la que consta dentro de un proceso, la que se produce por medio de pruebas que se asumen o deben ser válidas, que está sometida a la contradicción de la contraparte, mientras que la verdad verdadera es lo que realmente sucedió. Pero aquí es donde viene el punto que me interesa para manejar el problema de la exclusión del conocimiento privado del juez. Por más veraz que sea ontológicamente la coincidencia del enunciado con la realidad que está en cabeza del juez, no es legítimo que lo utilice si no está introducido dentro del proceso y específicamente en el juicio oral, que en el sistema acusatorio se requiere que la prueba sea introducida en el juicio oral. No es legítimo por una razón suficiente, que es no habría control. Es decir, ¿quién determinaría que realmente estamos en presencia de la verdad verdadera? La imaginación, la subjetividad del juez o el conocimiento seguro del juez, pero sin control de las partes. Ese es, por eso está excluido el conocimiento privado del juez, que no puede ser utilizado en ningún caso. Y esa exclusión, esa jurisprudencia que le hicieron las referencias de, digamos así, de esa mala elaboración, a mi modo de ver, que hizo la sala penal, se debe precisamente porque acentuó demasiado que se trataba de un caso de conocimiento privado del juez, pero que pudo haber discutido era la notoriedad y no la doctrina que siempre ha sido inveterada de que el hecho notorio no requiere prueba, como tampoco requieren prueba los hechos estipulados. La fuerza demostrativa del testimonio deriva de la fuente del conocimiento. Las discusiones históricas y las divergencias que hay en las discusiones históricas se resuelven mirando cuáles son las mejores fuentes. Esta clasificación de personas, evidencias y archivos la extraigo de la criminalística, un postulado clásico de la criminalística, que es la disciplina que se encarga de estudiar los métodos más adecuados para
establecer la existencia de delitos y la responsabilidad que se hayan cometido. Pero si ustedes ven esas personas, evidencias y archivos y reparan, habría que hacer una aclaración. Esta distinción no es una distinción absoluta y lo que alude es a la fuente última del conocimiento que se proporciona. Es decir, las evidencias no hablan solas. Una mancha de sangre sola no va a ir al proceso a decir que existe, que es de tal tipo sanguíneo, que es de tal ADN. Una certificación que consta de documentos de archivos no va a comparecer al proceso sin la intervención de las personas. Habrá alguien que certifique que dentro del archivo de X brigada se encuentra que el procesado no tiene permiso del arma. Lo que se está tratando cuando se hace la alusión a esta clasificación es que la fuente última del conocimiento es de lo que la persona percibió. Cuando se habla de persona, lo de evidencias y archivos es porque la fuente del conocimiento parte de los rastros materiales dejados por la comisión del delito o la documentación recopilada en dependencias oficiales. Entonces tendríamos la fuerza demostrativa del testimonio sería porque proviene de personas, pero podríamos decir, y tendrá una discusión amplia y rápida, bueno, la fuerza demostrativa del testimonio es porque hay juramento, porque las personas no siempre dicen la verdad y aquí le estamos compeliendo a que digan la verdad bajo la amenaza de una sanción penal. Sin embargo, este es un elemento que obviamente contribuye a dar formalidad, el compromiso de decir la verdad, no tanto como el juramento, pero sí como que sea que el compromiso, porque es obvio que hay que distinguir entre cuando una persona está declarando ante un funcionario judicial y frente a comentarios que podría estar haciendo en una reunión social que evidentemente no tiene obligación de apegarse a la verdad. Entonces, el elemento, uno podría también pensar, bueno, puede ser por la buena fe, porque se reconoce buena fe. No, a mi modo de ver, la buena fe en este aspecto es un poco complicado porque constitucionalmente está establecida para las actuaciones de los particulares frente al Estado. Pero si ustedes perciben, en medio en las situaciones de los procesos judiciales, no se puede a rajatabla como una garantía de absoluta intocabilidad y de credibilidad de un testimonio de pasar de buena fe, porque no se trata de presumir, sino de demostrar con las pruebas, por un lado, y por otro lado, porque realmente no se está enfrentando el particular con el Estado, sino que el testigo de una parte puede afectar los derechos de otra parte, o sea, de otro particular. Entonces, no podemos simplemente radicar en la buena fe la fuerza demostrativa del testimonio, y a mi modo de ver, valdría la pena asentarla en lo que en su origen. Michel Foucault, en la verdad, en las formas jurídicas, va a asociar el origen del testigo a los testigos actuarios, a una especie de árbitro que vería en la antigüedad algunas justas, que incluso no tenía que declarar nada, sino ver con claridad quién ganaba la justa o la competencia, y el solo hecho de que alguien pudiera observar y saber eso compelía, o se entendía que compelía al derrotado a reconocer su derrota. Es decir, alguien conoce. El sentido del testimonio es transmitir conocimiento. Eso conjuga con los requerimientos del estándar probatorio que nosotros manejamos para condenar, es que se requiere conocimiento. Y obviamente, si el testigo no tiene conocimiento de los hechos por sustracción de materia, tampoco puede transmitir ningún conocimiento. Entonces, el elemento esencial, no estoy diciendo que sea el único, estoy diciendo que es el básico, que es el esencial, que es el fundamental, ese elemento es el saber, porque el testigo conoce. ¿Por qué es prueba el testimonio? Porque el testigo conoce y puede dar cuenta de cómo ocurrió un hecho. Y de ese hecho que da cuenta el testigo, se puede colegir motivos de credibilidad o de no credibilidad frente a los dos aspectos básicos frente a los cuales gira todo el procedimiento penal en materia de indagación, que es demostrar la existencia de un delito
si existe o no existe un delito, un comportamiento que se ajuste a las características de un delito, y si existe o no la responsabilidad de la persona que está siendo acusada. Por eso, el artículo 402 de la Ley 906 de 2004 habla de la exigencia de que el testigo lo que transmita sea el conocimiento personal. Dice que el testigo únicamente podrá declarar sobre aspectos que en forma directa y personal hubiese tenido la ocasión de observar y percibir. En la última parte no lo voy a leer. En caso de mediar controversia, se puede impugnar. Era innecesario que lo dijera, pero el que lo diga es importante, porque incluso nos va a dejar aclarado un asunto. A veces se encuentra uno, cuando yo les dije que es un tema que aquí ofrece dificultades en mis distritos, ustedes podrían pensar en el expositor está exagerando. Y está exagerando porque es muy raro encontrar un testimonio en que no se sepa absolutamente nada de por qué el testigo conoce lo que dice. Es decir, y realmente, aunque puede haber casos, no es lo que suele suceder. Se asume que el testigo va a declarar sobre un hecho principal y entonces se le cataloga de presencial porque se considera que él estuvo en el lugar de la escena del crimen, por ejemplo. Sin embargo, los testigos no se refieren única y exclusivamente a lo que observaron en ese momento, y eventualmente se refiere a otros episodios en el pasado donde claramente no se sabe si estuvo presente o no, o se refiere a algunas características. Cuando un testigo dice, el homicida huyó en el vehículo de fulanito de tal, y si sabemos que estaba presente, obviamente es la razón del dicho, es la presencia como razón del dicho de la huida está claramente esclarecida, establecida. Pero que la propiedad es de fulanito de tal, eso no sabemos cuál es la razón que le asiste al testigo para aseverarlo. Entonces los testigos declaran únicamente frente a lo que conocen personalmente. Ahí tenemos una excepción, que es la del testigo técnico. Aquí hay una referencia a una jurisprudencia que recomiendo en la medida, si el día que tengan que trabajar el tema, me parece que la que más claridad y profundidad le ha dado al tema del testigo técnico. El testigo técnico se caracteriza porque realmente es testigo de los hechos. Lo que pasa es como cuando un médico ve recomisiones de heridas, cuando un físico forense podría haber apreciado un accidente de tránsito. Es decir, además de que ve, es muy probable que tenga opiniones o juicios de valor propio del conocimiento, de los conocimientos especializados que posee. Y en esos casos, la Corte entendió que podía operar el artículo 220 del Código General del Proceso por vía de remisión y aceptarse que el testigo técnico tenga expresiones valorativas. Naturalmente, desde el punto de vista de la charla y de los fines de que nos conciernen, habría que advertir que el testigo técnico tiene que dar cuenta no solo de la razón del dicho, de lo que describe, como haber observado, sino también que tendría que dar cuenta de la razón del dicho, de sus apreciaciones científicas, es decir, que se fundamenta el tipo de valoración técnico-científica que en virtud de sus conocimientos puede estar haciendo. No hemos definido claramente qué es la razón del dicho, pero en el artículo 221 del Código General del Proceso creo que nos da una idea clara de qué es. Se dice que el juez pondrá especial empeño en que el testimonio sea exacto y completo, para lo cual exigirá al testigo que exponga la razón de la ciencia de su dicho, con explicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que haya ocurrido cada hecho y de la forma como llegó a su conocimiento. Bueno, ya la otra parte no nos interesa mayor cosa, aunque sí es conveniente que la tengamos presente porque esa exigibilidad también podría, me
me parece que cabría hacerla en el sistema acusatorio penal. Y es de que aún lo que el testigo hubiera oído debe explicar claramente las circunstancias para dar luces, para apreciar su sentido y alcance. Nótese que esta última parte nos genera un problema. Nosotros tenemos la posibilidad de que, a raíz de la provisión de prueba, de incorporar prueba de referencia inadmisible o de que no se valore, eventualmente una parte puede objetar que la otra está, que el testigo de otra parte está declarando prueba de referencia, de objeción, referencia. Nuestro sistema, con relación al oído, se entiende de que si el testigo escuchó algo, es testigo directo de lo que escuchó, no de la veracidad de lo escuchado, que es otra cosa. Pero el testigo, si escuchó a una víctima de un vejamen sexual, que la liberan de su victimario y la escucha decir, indicarlo directamente, eso va a servir, ese conocimiento directo de lo que la persona expresó desde el primer momento en que pudo ser liberada o pudo tener contacto con alguien más, va a ser un elemento que va a permitir reafirmar que la víctima sabía quién era su agresor y que desde un principio lo identificó, que no es ninguna invención de última hora en contra de algún inocente, sino que desde ese momento, desde ese punto de vista, eso que apreció, que es conocimiento personal, es algo que puede ser apreciado, porque es testimonio directo de lo que escuchó. El problema está en que no se le puede dar el alcance de que porque la víctima dijo que era fulanito de tal su agresor, nosotros creamos que eso es prueba de que fulanito de tal es su agresor. Es prueba de que la víctima dijo que fulanito de tal era su agresor. Bien, también este texto nos sirve para entender algo que vamos a utilizar después, y es que la exactitud y el carácter de completo de un testimonio lo está condicionando la ley a la exposición de la ciencia, de la razón, de la ciencia del dicho del testigo. Es decir, y así lo maneja la doctrina, clásicamente. Cuando un testigo hace una descripción de lo que vio, pero no se logra explicar él, situar y mirar que él sí realmente estaba viéndolo, si no nos da cuenta de que no nos permite entender que él lo percibió, nosotros tenemos un testimonio incompleto, que se afecta su eficacia demostrativa. Es decir, a pesar de la claridad de la exposición, es posible que como no sabemos si le consta o no le consta directamente a la persona, entonces tendríamos el problema de que no se le puede dar credibilidad. Entre otras cosas, no estaría muy claro la fuente del conocimiento, y lo que se pone en duda es que el testigo realmente conozca lo que está exponiendo. Tengamos presente, siempre lo he dicho, la razón de la ciencia del dicho, no del conocimiento, porque eventualmente en este concepto también va a caber por qué el testigo rememora algo de difícil rememoración, por qué el testigo puede dar cuenta de unos datos muy exactos que es de difícil precisión. Estos son, lo importante es que lo que expone el testigo quede realmente justificado por la descripción de cómo tuvo ese conocimiento, cómo tuvo ese recuerdo o cómo tuvo los datos que él detalla. Esa es la privación, porque sin esa parte el testigo es incompleto, no hay eficacia y no cabe entrar a valorarlo. A veces vamos a mirar la fundamentación de su exigibilidad, de la razón de ciencia del dicho, y uno podría decir, bueno, pues es que normativamente no está en la ley 906 de 2004. Lo más aproximado que está sería el artículo 404, al cual vamos a mirarlo, lo miraremos después. Pero si ustedes ven el artículo 404, allí está consagrado tácitamente la necesidad de que se exprese la razón del dicho, porque la valoración del testimonio
se hace alrededor de la capacidad de percibir, con la sanidad de los sentidos, de que fuera posible, de que el objeto que se percibe si permitiera el conocimiento que se arguye de él o que se dice que se tiene de él. Aspectos que necesariamente implican que debe obrar la razón de la ciencia del dicho. Yo no creo, para serles franco, que este elemento exigido por la teoría general de la prueba requiera como una consagración normativa para que opere en el procedimiento penal. Pero si fuera así, se podría argumentar que se puede integrar por lo dispuesto en el artículo 121 de la ley 1664-2012 del Código General del Proceso, o también por la vía de un argumento a fortiori de orden sistemático jurídico, bajo el entendido que el ordenamiento es uno solo. Es decir, si para asuntos civiles, si para asuntos laborales y administrativos que comprometen valores de menor estirpe, se exige la razón de la ciencia del dicho, con mayor razón en un sistema donde tiene que evaluarse la corrección de la decisión, su ajuste a la verdad para afectar un derecho de mayor significado como es el de la libertad personal, entre otros, porque también compromete el buen nombre. Habría razones sistemáticas, que fue la que traté de fundamentar, cuando les dije es que lo importante del testimonio es la fuerza del conocimiento, de la verdad que el testigo puede transmitir de su saber. Y lógico, en el sentido de que establecer qué fue lo que describió el testigo es valioso y tiene que ser circunstanciado. Sin embargo, presupone que el testigo realmente conoce. Y para saber que el testigo realmente conoce, es imprescindible consultar la razón de la ciencia del dicho, porque de ahí deriva la fuente del conocimiento. La utilidad de la razón de la ciencia del dicho, ya creo que hemos ido anticipando un poco, pero precisemos unos aspectos que se requieren al respecto. Vemos que en la primera utilidad, y es la que utiliza ordinariamente la sala de acción penal, es para escindir y clasificar la prueba entre prueba directa y prueba de referencia. Si nosotros conocemos con claridad que le consta personalmente, que es conocimiento personal y directo del testigo, estaríamos en prueba directa. Si no, si es de oídas, estaríamos en prueba de referencia. Ahora, la prueba de referencia no se limita exclusivamente a la prueba de oídas, simplemente por poner un ejemplo. Se utiliza, conociendo la ciencia del dicho, podemos saber si le consta o no le consta al testigo lo que está aseverando. Es presupuesto para valorar la credibilidad y por ende de su eficacia. Yo me atrevería a decir que si no obra la razón de la ciencia del dicho, no es posible determinar su credibilidad. Es más, es posible, está dentro del campo de las posibilidades, que el testigo esté diciendo la verdad. El problema no es ese. El problema es que no hay forma de corroborarlo. ¿Por qué? Porque ignoramos cómo obtuvo el conocimiento. Ignoramos si es posible que eso sea, que ese conocimiento haya podido ser adquirido. Ahora, hay que tener en cuenta que a veces la expresión de la ciencia del dicho se hace de una manera que no es creíble, pero eso ya se relaciona más con el problema de la suficiencia y de la explicitud que debe tener. Cuando aludo aquí a hacer una especial mención de los casos de retractación, es porque suele ocurrir que en investigaciones criminales, sobre todo contra bandas delincuenciales, se logre la colaboración, por ejemplo, de delatores o personas de la comunidad que en un gesto de valentía o en algunas circunstancias puedan hacer revelaciones valiosas. Y eso se consigna en entrevistas. Entrevistas donde le estoy pidiendo a los defensores y a la fiscalía, a los fiscales que nos estén escuchando, preocúpense porque no solamente queden esas entrevistas, qué es lo que el testigo conoce, sino también cómo obtuvo ese conocimiento, de manera que podamos refrendar o validar realmente
qué es lo que esta persona conoce. Igualmente, cuando ocurre en esos casos, estamos hablando, esa no es ninguna posibilidad remota, que los testigos se retracten, ya sea por la intimidación o por el motivo que fuere, se retracten, y entonces para la fiscalía o la defensa se verán obligados a tratarlos como testigos hostiles para incorporar las partes de la entrevista donde muestran una visión diferente de la que se está retratando. Sin embargo, ahí hay que puntualizar para sujetos procesales, intervinientes, hay que puntualizar que deben hacer constar cuál es la razón del dicho. Es decir, no solamente hay que incorporar al juicio, y las manifestaciones de lo que observó el testigo, sino también la razón de la ciencia del dicho. Porque si no, sería una incorporación incompleta y eventualmente puede que no tenga eficacia. Entonces, por eso se culmina diciendo que hay que incorporar, por tanto, incorporar tanto el dicho pasado que se retrata como la razón de la ciencia de su dicho. De paso, para contrastar las versiones entre la primigenia y la posterior que se retrata, vale la pena tener muy claramente establecida la razón del dicho que se afirmó en una y en otro caso. Porque la razón, allí podemos notar la fragilidad, si es que existe, o la fortaleza de la retractación que es menester dilucidar. Aquí estuvimos hablando del artículo 404, porque nosotros en el procedimiento penal consagramos esta norma para la apreciación del testimonio. Cada medio probatorio tiene algunas reglas especiales y esta es una regla especial del testimonio. Si ustedes ven de este texto, lo que pueden concluir es que ahí está tácitamente consagrado que lo que hay que examinar es gran parte de la razón del dicho fuera de otras circunstancias. Y es que la credibilidad únicamente no depende de la razón del dicho. En eso sí, permítame hacer esa aclaración. También deriva de la espontaneidad, la responsabilidad del testigo y otros factores, la parcialidad, si existe parcialidad o interés, otros factores. Pero lo que estoy planteando y categóricamente es, sin la razón de la ciencia del dicho del testigo, usted no tiene forma de establecer que lo dicho sea la verdad, a mi modo de ver, salvo que de otra manera se pueda demostrar. Bien, para ir culminando, porque tuvimos un problema técnico y desconozco qué tanto tiempo tendremos, pero quisiera remarcar que la razón del dicho es esencial para valorar la prueba, para darle valor mucho, mediano o escaso o nulo. Pero para que el testimonio se considere creíble y para que se pueda considerar como que ofrece enteros motivos de credibilidad, como diría la denominación de ley 600, es menester que la razón del dicho sea suficiente para lo que está exponiendo o expuso el testigo. Es decir, nos basta simplemente denunciar algún motivo. Eso nos abre las puertas de una aclaración. A veces es posible que los testigos tercamente digan que les consta un suceso. Por poner un caso de fraude comercial, de diferentes operaciones, y el testigo les dice a ustedes con cifras precisas y hasta centavos cuánto es el monto de la infracción, y entonces se le pregunta que cuál es la razón del dicho, y él le dice que a él le consta esa razón, que le consta que esa es. Ahí, obviamente, es una fórmula vacía decir que le consta. Lo que necesitamos saber es cómo logró determinar en las operaciones, diferentes correcciones comerciales que iban a arrojar ese faltante que existía. Entonces, ahí lo que se verifica es que lo dicho realmente pueda corresponder al conocimiento personal, que dicho conocimiento sea posible obtenerlo en las circunstancias concretas aseveradas,
que los sentidos pudieron percibir según la naturaleza del objeto y que se tenga capacidad de rememorar lo percibido. Obviamente, cuando alguien alude a que hace 15 años, el 8 de julio, hizo algo a las 7 de la mañana, lo primero que escucha, que lo escucha es asombrarse, es decir, qué capacidad para recordar fecha precisa. Entonces, tendría que haber una explicación plausible o justificable para poder hacer una alusión tan precisa a esa situación. ¿Qué conclusiones propongo extraer unos postulados de lo dicho que pueden operar a forma de conclusiones, de las cuales me gustaría destacar dos? En el testimonio, y agreguemos por lo expuesto últimamente, y en las entrevistas, importa tanto lo que dice el testigo como la razón, como la explicación de por qué está en capacidad de decir lo que dice. Segundo postulado, quien tiene la carga de la prueba también tiene la carga de demostrar los aspectos que permiten verificar su credibilidad y también tiene la carga de demostrar la razón del dicho del testigo. Tercero, la indagación de la razón del dicho, de la ciencia del dicho y todo lo concerniente a la credibilidad siempre será tema pertinente. En esto hay que ser amplio y en esto un pequeño mensaje a los jueces. Si se supone que la verdad deriva de la confrontación entre la acusación y la defensa, hay que facilitar que se dé esa confrontación. No hay que ser, es decir, hay que dar amplitud para que se realice el debate probatorio, para que surja esa verdad. Solamente excluir las pruebas cuando es evidente que lo que se está haciendo es una prolongación innecesaria de los procedimientos, incluiría una violación. Pero si existe la más mínima posibilidad de que sea útil, hay un concepto amplio, no tan estricto, porque hay que dar posibilidades de defensa y posibilidades a la acusación, darles posibilidades al derecho a la prueba. La razón del dicho es tema de toda fase del interrogatorio cruzado. Ustedes conocen que si se hace un interrogatorio directo, quien va a contrainterrogar está limitado en el contrainterrogatorio a los temas del interrogatorio directo. Naturalmente, que si en el interrogatorio directo no se preguntó nada por la razón del dicho, pero se obtuvo un dicho, la contraparte en el contrainterrogatorio puede preguntar por la razón del dicho. No es que la razón del dicho sea un tema aparte a lo que expone el testigo. Va íncito que se tiene que establecer, lo que está estableciendo es que él realmente sabe lo que dice, o que él realmente puede conocer lo que está diciendo. Quinta conclusión, la ausencia del dicho torna incompleto el testimonio, cosa por la cual el juez puede preguntar por este aspecto. Los jueces tienen, a pesar de su retraída actividad en la indagación probatoria, porque así se ha concebido para facilitar la imparcialidad, en la condición de imparcialidad, y no ingrese tanto, el hecho es que es legítimo que expuesto un tema y quedado en la incertidumbre, ¿cómo conoció el testigo el mismo? El juez lo pueda preguntar. No veo ningún problema. Eventualmente podría uno pensar que desquicia la igualdad de armas, pero si lo hace tanto para el caso de la defensa o para el caso de la fiscalía, es asunto de alias, es asunto de que existiendo la misma disposición para hacerlo con uno o con otro, la imparcialidad sigue intacta y la igualdad de armas está sometida a un avatar de que tocado un tema, el juez podría entrar en su complementación con la obtención de la interpretación del dicho, perdón, con la fijación de la razón del dicho. En sexto, en los casos de retractación, el contraste de las razones de la ciencia del dicho de una y otra versión puede determinar la credibilidad, como le había expuesto. Y séptimo, solo la suficiencia de la razón del dicho inspira credibilidad. Si me tocara resumir esto en dos conclusiones, diría, nunca olvidemos que siempre lo dicho tiene que estar acompañado de la razón de por qué se dice, o de por qué se conoce, o de por qué se rememora. Y no olvidemos que solo cuando esos elementos se encajan, podemos nosotros considerar creíble, junto con otros factores críticos, cuál es la situación de valoración que puede darse frente
a la prueba de que estemos hablando. Solo cuando el testigo se puede demostrar que el testigo conoce, es posible extraer conocimiento del mismo. Doctora Mónica Cuellar, le doy el uso de la palabra para las preguntas que a bien tengan. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a la parte de las preguntas. Primera, ¿es posible, según el artículo 10 de la Ley 906, que privilegia el derecho sustancial, admitir el testimonio de varios testigos coincidentes, aunque no expliquen la razón de su conocimiento sobre cierto aspecto fáctico? Bien, por lo que entiendo, se trataría de un caso en que varios testigos, incluso podemos ponerlo más de fuentes distintos, o que no consta que entre ellos haya algún vínculo, varios testigos coinciden en narrar un suceso, más sin embargo, ninguno de ellos explica cómo conoció del suceso o cómo logró tener conocimiento del suceso. Ahí estamos en un caso simpático cuando en la antigüedad existían los sistemas tarifados y entonces hablaba de pruebas imperfectas. Y por ejemplo, podrían haber acuñado un aforismo que diría varias pruebas imperfectas no suman una prueba perfecta. Eso es relativo. El problema estaría en que todas las pruebas son incompletas. Si todos coincidimos, a pesar de que coinciden, y eso es muy sugestivo, porque uno dice, bueno, pero si lo dice X persona que está en tal parte, lo dice otra persona que no guarda relación, es porque debe ser cierto, pero es una suposición, porque realmente ninguno de los testigos es completo, el testimonio es completo. Otra cosa podría hacerse, también puede ver si es posible que pruebas imperfectas sumen una prueba perfecta cuando la imperfección se radique en diversos aspectos, cuando no sea el mismo. Pero si la imperfección de esos testimonios, si su carácter incompleto deriva de que no expresó la razón del dicho, ninguno de ellos puede ser valorado y su conclusión, que aunque podría ser sugestiva, su unanimidad de describir los hechos de una manera que podría ser sugestivo, a mi modo de ver, no es valorable. Simplemente no es valorable porque todos tendrían el mismo efecto. Siguiente pregunta, doctor. Cuando se desconoce la razón del conocimiento de un testigo, ¿se puede considerar que su testimonio se convierte en prueba de referencia y en consecuencia es admisible? Siempre que se den las demás circunstancias de admisibilidad. Bueno, allí hay dos problemas que vale la pena discernir y me parece interesante para que, dada la prisa en estas conferencias, uno no tiene tiempo de revisar cosas. Lo primero es que si no está establecido, por decir algo que es prueba de referencia, porque él podría haber dicho, el testigo, no es que esto lo escuché de fulanito. Si no lo dice, tenemos un problema. Uno no puede suponer que es prueba de referencia, porque si uno supone que es prueba de referencia, o sea, que lo escuchó de otra persona, tendría el problema de que sería de fuente anónima. Seguiría siendo inadmisible por la vía de la fuente anónima, si es prueba de referencia, si no se especificó la fuente. Segundo, tenés un problema. No siempre, con la ausencia de la razón del dicho, realmente lo que pasa es que nosotros no sabemos si el testigo conoce. Y eventualmente es posible que el testigo esté suponiendo, o que el testigo esté coligiendo, esté entendiendo, esté razonando, esté hasta imaginando. En cierta forma, y aquí para hacerle un homenaje, pequeño homenaje a Maradona, en un libro de Maradona donde simpáticamente tiene un vuelo filosófico simpático al decir que la realidad es una hipótesis de la imaginación. Y es cierto. Entonces, ahí, si alguien está imaginando algo o suponiendo, entonces, el hecho de que como no se aclaró, nosotros no podríamos tomarlo como prueba de referencia. Sería poco riguroso tomarlo como prueba de referencia porque no existe lo que en lógica se llama el tercero excluido. Es decir, no existe pruebas, existe prueba directa, prueba de referencia, pero también existe la posibilidad de que el testigo esté suponiendo, esté conjeturando o esté transmitiendo un rumor público, y lo cual no sería aceptable. Última pregunta, doctor. Si un testigo no explica la razón de su conocimiento de los hechos, ¿el juez puede colegirla por cualquier otro medio? ¿Puede considerarse esto un testimonio completo y valorarlo?
Ya, bueno, el testimonio quizás para decirlo completo, no podríamos de pronto decir tanto, pero sí es valorable. A ver, ahí la clave está, en nuestro sistema existe la libertad probatoria. Entonces, ¿qué es lo que impide que le demos fuerza de testimonio? Que por decir algo no sabemos que la persona estuvo presente. Supongamos un ejemplo que nos podría aclarar más la situación. Estamos en medio de una fiesta que se presentó una riña y hay un homicidio y el testigo describe las situaciones, pero póngale que por descuido nadie le preguntó, ni el juez, ni las partes, y no se sabe, realmente no sabemos eso. Sin embargo, por otra manera, otros testigos dicen que él estaba ahí. O incluso quedó un registro fílmico, fotográfico de esa boda o de esa fiesta imaginaria que estamos suponiendo. Entonces, si el juez puede establecer que estaba ahí, entiende que es innecesario. Y como la prueba se practica en común, entonces el hecho que incluso sea prueba de la contraparte que me permita a mí ubicar al testigo en el sitio de donde uno podría entender que estaba observando, esa prueba vale. Y el testimonio sería, lo completó la evidencia u otros testimonios. Y podría ser soporte válido tanto para la condena como para la absolución. Eso sería lo que yo me aventuraría a responder. Nuestro agradecimiento especial al doctor Miguel Humberto Jaime Contreras por acompañarnos en esta mañana, por tomar de su tiempo y explicarnos la importancia de capacitar a los jueces, magistrados, abogados e intervenientes en el proceso penal sobre las características y elementos que conllevan la práctica de la prueba oral. Esto con el fin de garantizar la legalidad de la prueba, la protección del testigo y el traslado del conocimiento sobre los hechos ofrecidos por este hacia el juez, quien debe finalmente emitir un fallo que es basado en lo apreciado de manera directa por su sentido durante el transcurso de la mencionada audiencia. Gracias a todos los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que se conectaron a esta videoconferencia virtual. Doctor Miguel, de nuevo nuestro agradecimiento. Feliz tarde para todos.